hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar nuestros estudios bíblicos, nuestro devocional, nuestro momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de los Hechos. Nos toca ahora el capítulo 11. Vamos a leer los primeros 18 versículos. Así que leamos y veamos lo que el Señor tiene para nosotros este día. Hechos capítulo 11, versos del 1 al 18, dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz del cielo que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este pasaje es la continuación de lo que estuvimos platicando el día de ayer. El día de ayer leímos todo el capítulo 10 y veíamos toda esta misma narración que Pedro se la resume ahora en pocos versos. Él les está resumiendo porque ellos van y le dicen qué es lo que pasó, porque ellos eran judíos y cómo era eso que ahora tú entraste a la casa de un hombre que no era judío. Si eso era prohibido, eso no era correcto, esto no estaba permitido por la ley. Pero es que se habían dado cambios, pero todo era en base a lo dicho. Porque Dios había dicho a Abraham, cuando lo escogió, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de repente no lo comprendió en su totalidad. Muchas de las cosas que a nosotros nos suceden, nosotros no las comprendemos. No sabemos qué es realmente lo que nos dicen, qué es realmente lo que pasa, no sabemos por qué sucede una o la otra cosa. No sabemos. Sin embargo, Dios sí sabe. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Hay un propósito. Todo tiene un propósito. Y Dios lo sabe. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe por qué lo está haciendo. Y las palabras, aun cuando no tengan mayor significado, para nosotros sí lo tienen. Porque de repente Abraham no comprendió totalmente y vio que con mucho tiempo, por supuesto, empezó a ser bendecida su familia y posteriormente el mismo pueblo descendiente de Abraham empieza a tener bendición y es el pueblo de Dios. Y
empieza a tener una relación directa con Dios, Dios los defiende, Dios está con ellos, Dios le da la victoria, a pesar de cómo era el pueblo. Y no lo habían entendido, pero aquí se empieza a dar, porque Dios sí sabía qué era lo que había dicho. Aquí empieza a manifestarse y empieza como a abrirse la puerta. A partir de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, la puerta se abre para que nosotros también seamos pueblo de Dios. Por eso nosotros somos, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos. Éramos sus criaturas, pero Él ahora, al reconocerlo a Él como nuestro Salvador, nos hace sus hijos. Por eso vienen estos judíos y le dicen a Pedro, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Estás quebrantando. Y Él le dice, no. Lo que sucede es que yo tuve una visión donde vi animales de los que nos son prohibidos a nosotros comer. Y el Señor me dijo que no puedo llamar inmundo lo que Él limpió. Y luego el Señor me llama, me manda a ir con unos hombres y Él me dice, no tengas pena, ve con ellos. Y me encuentro a un hombre que no era judío y Él me dice, un ángel se apareció y me dijo que tú ibas a darme una palabra. Y Dios le empieza a dar una palabra y empieza Él a hablar y ve que ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces les dice Pedro, si Dios bendice, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si Dios dice sí, ¿quién soy yo para decir no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar. Si Dios dice sí, nosotros no tenemos por qué decir no. Si Dios perdona, ¿qué hacemos nosotros con rencores? ¿Qué hacemos nosotros con resentimientos? Si Dios es el que da la vida y Él es el que abre la puerta, ¿por qué nosotros nos ponemos en una situación diferente? De repente nosotros tenemos algún rencor, algún remordimiento, algún resentimiento en nuestra vida por algo que pasó hace mucho tiempo. Esta noche vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a entregar eso. Y le vamos a decir, Señor, ya no quiero tener ese remordimiento, ya no quiero tener ese resentimiento, ya no quiero tener ese rencor, ese odio en mi corazón. Quiero que tú limpies mi corazón, que tú lo liberes totalmente de todo eso, porque si Jesucristo, habiendo sido humillado, vituperado, lastimado y hasta muerto, Él perdonó. Si Él dio su vida por ti y por mí, a pesar de nosotros mismos, dio su vida, nos perdonó. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿quién soy yo para decir no si Dios dice sí? Sé que lo que les estoy pidiendo no es fácil, sé que es difícil, pero como no es en nuestras fuerzas, sino que en las de Dios, y la palabra dice que Dios en mi debilidad, Él se fortalece, yo voy a entregarle esa debilidad al Señor. Vamos a ir a entregarle esa debilidad a Él y le vamos a decir, aquí está, yo no puedo, tú puedes. Yo no sé cómo, encárgate tú. Si Él nos creó, Él nos formó con su mano, con sus manos divinas y santas. Él nos formó cada parte de nuestro cuerpo. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cómo no va a poder transformar esto también? Vamos a depositar toda nuestra confianza en Él y vamos a apropiarnos de estas palabras de Pedro. ¿Quién soy yo para decir no si Dios dice sí? ¿Quién somos nosotros para condenar y no perdonar si Dios perdona? Vamos a entregar esa carga que está en nuestro corazón, o esas cargas que están en nuestro corazón y que no nos han permitido tener una vida libre. Y Él nos va a dar el crecimiento, Él nos va a dar la libertad. Y vamos a empezar, así como a estos hombres les costó un montón, pero dice aquí al final que ellos se quedaron callados y que empezaron a glorificar a Dios. Al ver que la situación cambiaba, como viene de Dios, no hay problema.
Como viene de Dios, lo acepto. Si Dios lo hace, ¿por qué yo no? Vamos con esta propuesta al Señor. Liberemos nuestro corazón, porque Él rompe las cadenas. Que también rompa esas cadenas en nuestro corazón. Permitámosle que rompa las cadenas. Platiquemos con el Señor y Él nos va a dar la libertad, porque su palabra nos hizo libres. Que el Señor los bendiga.